Buenos días, nosotros somos el grupo 6 y vamos a hacer un repaso general sobre la nomenclatura de todos los grupos funcionales en la química orgánica. El grupo está conformado por Jason Andrés Gómez, Alejandra Pérez, Ana Cristina Chavarría y quien les habla, Mariana Saldarriaga. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que se componen principalmente de carbono e hidrógeno. Tenemos los hidrocarburos alifáticos, que son los que no tienen anillo aromático y que se dividen en tres dependiendo de los enlaces que tengan. Entonces, cuando solamente presentan enlaces simples, se llaman alcanos, así como lo podemos ver en el ejemplo. Se llaman alquenos cuando presentan al menos un doble enlace. Y por último tenemos los alquinos que presentan por lo menos un enlace triple. Bueno, en esta tabla tenemos los prefijos que se utilizan para nombrar un hidrocarburo dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga. Entonces, si tiene un carbono, se usa el prefijo met, 2 et, 3 prop, 4 but y así sucesivamente. Ya a partir del ex, ep, oct se empiezan a usar los prefijos griegos pues que todos conocemos. Y en los sufijos tenemos acá, por ejemplo, el sufijo ano, que es para los alcanos, pero si estamos hablando de alquenos, se usa el sufijo eno, y si estamos hablando de alquinos, el sufijo ino. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para nombrar los hidrocarburos? Lo primero que tenemos que hacer es contar el número de carbonos, y así pues determinamos qué prefijo usamos, si met, et, prop, etc. Luego tenemos que observar si se tienen enlaces dobles o triples. ¿Para qué? Para determinar si tenemos un alcano, un alqueno, un alquino y así saber qué sufijo usamos, si ano, eno o ino. Y luego lo que tenemos que hacer es ubicar la posición de los enlaces, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos cadenas, cada una con 5 carbonos y las dos tienen enlaces dobles. Entonces las dos son pentenos, ¿cierto? Pero como ustedes pueden ver, los enlaces están ubicados en lugares diferentes y eso se puede dejar claro la ubicación de ese enlace desde la nomenclatura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a contar y otorgarle la menor numeración posible. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, vemos acá la primera cadena. Si contamos de izquierda a derecha, vemos que el enlace se encuentra en la posición 1, pero si contamos de derecha a izquierda, ocupa la posición 4. Entonces usamos la primera forma que usé para contar de izquierda a derecha y nos quedaría 1 penteno. Pero decir 1 penteno es muy redundante. En esos casos simplemente se puede decir penteno y ya queda bien. En el segundo, en el otro penteno, si contamos de izquierda a derecha, vemos que el penteno queda en la posición 2, pero de derecha a izquierda queda en la posición 3. Entonces usamos otra vez la forma de izquierda a derecha que queda en la posición 2 y lo nombramos 2 penteno. Y cuando tenemos una cadena que presenta radicales o sustituyentes, cuando el radical, por ejemplo, es un metano, pasa a llamarse metilo. Si es un etano, etilo. Si es un propano, propilo y así sucesivamente. Bueno, acá tenemos los hidrocarburos cíclicos, que simplemente pues son átomos de carbono que están conectados para formar un anillo, como lo ven ahí, pero la nomenclatura es la misma. O sea, por ejemplo, acá en el primero, que tenemos una cadena de 5 carbonos, le ponemos pentano, además son enlaces simples, por eso usamos el sufijo ano, y en el segundo tenemos una cadena de 6 carbonos, entonces por eso le llamamos hexano. Simplemente la única diferencia es que se les pone ciclo como prefijo. Entonces, bueno, cuando tenemos hidrocarburos que presentan sustituyentes, lo primero que tenemos que hacer es determinar la cadena más larga. Por ejemplo, acá podríamos coger perfectamente una cadena de 4 carbonos o una de 3 carbonos, pero esas no serían la más larga. La más larga es esta que está ahí en rosado, que tiene 5 carbonos. Y como vemos que todos los enlaces son simples, entonces es un pentano, ¿cierto? Entonces, ya para darle el nombre al sustituyente, que ahí vemos que es un metil,
tenemos que empezar a contar otorgándole la menor enumeración. Acá vemos que de las dos esquinas, cualquiera de las dos donde empecemos a contar, el enlace nos va a dar en la posición 3. Entonces ponemos 3, que es la posición del sustituyente, metil, que es porque miren que hay un metano de sustituyente, entonces pues por ser un radical se le pone metil, y pentano porque la cadena principal tiene 5 carbonos. Bueno, ahora vamos a hablar de los hidrocarburos aromáticos, que son los que presentan una estructura cíclica y el benceno es su representante. El benceno siempre se representa pues con esa forma de hexágono, como la vemos ahí. Ahí hay tres presentaciones pues en las que podemos dibujar el benceno. Bueno, entonces, ¿cómo nombramos esos hidrocarburos aromáticos? Lo primero que tenemos que hacer es lo mismo, es otorgarle el menor valor a los sustituyentes. Entonces, por ejemplo, en el primero, que solamente se tiene un sustituyente, que es un metil, empezamos a contar desde ahí, desde la posición en la que está el sustituyente. Entonces quedaría 1-metilbenceno. Pero como simplemente se tiene un sustituyente, no es necesario poner 1-metilbenceno porque queda muy redundante. Con decir metilbenceno es más que suficiente. Entonces ya por ejemplo en la segunda, que ya tenemos dos sustituyentes, los tenemos que enumerar de la forma en la que quede pues con el menor valor posible. Empezamos en este caso desde el etil, ya que es el más largo, ¿cierto? Es el más grande. Y empezamos a contar hacia el metil en el sentido opuesto de las manecillas del reloj. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en el sentido de las manecillas, el metil nos quedaría en una posición 6. Y si lo hacemos al contrario, nos queda en una posición 2, que es mejor porque siempre hay que otorgar el menor valor posible. Entonces nos quedaría el etil en la posición 1 y el metil en la posición 2. Y los nombramos en orden alfabético. Entonces la E en el alfabeto está primero que la M. Entonces lo nombramos 1 etil, 2 metilbenceno. Bueno, compañeros, continuando con la nomenclatura de los alcoholes y los fenoles, tenemos por definición de alcoholes como ciertos compuestos químicos orgánicos que presentan en su estructura uno o más grupos químicos hidroxilo o también identificados con la letra OH. Estos a su vez están enlazados covalentemente a un átomo de carbono saturado, o sea, con enlaces simples únicamente a los átomos adyacentes y forman un grupo carbinol. Este está identificado por la letra R mayúscula y OH mayúscula, siendo la R el grupo de los carbonos. Como generalidades tenemos que los alcoholes son compuestos orgánicos muy comunes en la naturaleza, juegan roles importantes en los organismos vivientes, especialmente en la síntesis orgánica. Pueden ser tóxicos e incluso letales o mortales para el organismo humano si se ingieren en altas dosis. A partir de los alcoholes también se pueden obtener muchos compuestos con diferentes grupos funcionales. Su estructura es muy similar a la del agua, solo que en esta se reemplaza uno de los átomos del hidrógeno del agua por un grupo alquino. Los alcoholes pueden clasificarse según la posición del carbono al cual está enlazado el grupo hidroxilo, teniendo en cuenta también a cuántos átomos de carbono está enlazado además este carbono pues como principal. Hay tres grupos o tres tipos. Están los alcoholes primarios. En este el grupo hidroxilo se ubica en un carbono enlazado a su vez a otro único átomo de carbono. Es una estructura muy simple. A mano derecha voy a mostrar ejemplos de cada uno. Aquí tenemos el propanol. En los alcoholes secundarios o secundarios, el grupo hidroxilo se ubica en un carbono enlazado a su vez a otros dos átomos de carbono distintos. Por ejemplo, está el 2-butanol. Y los alcoholes terciarios es donde el grupo hidroxilo OH se ubica en un carbono enlazado a su vez a otros tres átomos de carbonos distintos. Tenemos como ejemplo el 2-metil-2-propanol. Al igual que otros compuestos orgánicos, los alcoholes tienen distintas formas de nombrarse. En esta diapositiva pues voy a explicar la primera manera, que sería el método tradicional, y aquí pues se presta una especial atención ante todo a la cadena de carbonos a la cual se adhiere el hidroxilo. Generalmente se adhiere a un alcano, pero esto puede variar.
para rescatar así el término con el que se nombra pues el compuesto. Entonces luego se antepone la palabra alcohol y luego se añade el sufijo ílico en lugar de ano. Por ejemplo, si se trata de una cadena de metano, se va a llamar alcohol metílico. Si se trata de una cadena de etano, se va a llamar alcohol etílico. O si se trata de una cadena de propano, se llamará alcohol propílico, como tenemos aquí en los ejemplos. La otra metodología será la IUPAC, donde se tienen que cumplir 3 reglas. La primera es que se nombra la cadena más larga de carbonos que contiene el átomo de carbono enlazado con el grupo hidroxilo. En la terminación ano, eno o ino se va a sustituir por la terminación ol. La cadena de carbonos más larga se va a nombrar comenzando por el extremo más cercano al grupo hidroxilo o el grupo OH. El grupo hidroxilo normalmente tiene preferencia sobre los dobles o los triples enlaces. Y por última regla, se nombran los demás sustituyentes precedentes de los números de carbono sobre los que están localizados, así como para nombrar a los alcanos o a los alquenos. Entonces, en este ejemplo, tenemos que la cadena de carbonos más larga tiene 4, por lo tanto, su nombre se basa en butanol. El grupo OH se encuentra en el carbono número 2, por lo que sería bután 2-ol. Entonces, siguiendo pues las reglas IUPAC antes mencionadas, el nombre de este compuesto es 1-bromo 3,3 dimetilbután 2-ol. En el caso de los alcoholes cíclicos, se nombran utilizando el prefijo ciclo. En alcoholes cíclicos, el carbono unido al OH ocupa siempre la posición 1 y normalmente presentan esta estructura que se muestra en este ejemplo. Los alcoholes que tienen dos grupos, OH o hidroxilos, se llaman dioles y se nombran exactamente igual que los alcoholes, solo que se usa el sufijo diol y los números de carbono en el que están. Por ejemplo, está el 1,2 etanodiol o el 1,3 propanodiol. Entrando ya a la nomenclatura de los fenoles, tenemos que los fenoles son compuestos orgánicos aromáticos que contienen el grupo hidroxilo como su función principal, así como los alcoholes. Pero los fenoles tienen cierto carácter ácido y forman sales metálicas. Se encuentran ampliamente distribuidos en productos naturales como los taninos. Tienen propiedades muy similares a la de los alcoholes, como lo acabo de decir, pero algunas de ellas derivan más de nada del anillo aromático en el que se encuentran enlazados. Esa es la diferencia principal, que los fenoles normalmente están en estructuras de anillos aromáticos, como lo muestro en esta diapositiva. A la hora de nombrarlos, se cumple con dos condiciones. La primera es que se nombran como los alcoholes, con la terminación ol. Esta está añadida al nombre del hidrocarburo siempre y cuando el grupo OH sea la función principal. Cuando el grupo OH no es la función principal, se va a utilizar el prefijo hidroxi acompañado del nombre del hidrocarburo. Tenemos acá como por ejemplo 1,2 benzenodiol o benceno 1,2 diol. La otra condición es que si el benceno tiene varios sustituyentes diferentes del OH, se enumeran de forma que reciban los localizadores más bajos desde el grupo OH y se ordenan por orden alfabético. En caso de que hayan varias opciones o varios sustituyentes, se va a decidir el orden de la preferencia alfabética de los radicales. Entonces aquí podemos ver que se empieza a mencionar este compuesto según el orden ascendente de los números. Está 2-etil, 4,5 dimetilfenol. Bueno, compañeros, continuando con el grupo de los aldehídos y las cetonas, podemos decir que los aldehídos y las cetonas son funciones en segundo grado de oxidación y se consideran derivados de un hidrocarburo por sustitución de dos átomos de hidrógeno en un mismo carbono por uno de oxígeno, dando lugar a un grupo oxo. Si la sustitución tiene lugar en un carbono primario, el compuesto resultante es un aldehído y se nombra con la terminación -al. Si la sustitución tiene lugar en un carbono secundario, se trata de una cetona y se nombra con el sufijo -ona. El grupo funcional
conocido como grupo carbonilo. Es un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno por un doble enlace y se encuentran compuestos llamados aldehídos y cetonas. Entonces, como podemos ver aquí, en el caso de los aldehídos, el carbono con doble enlace en el oxígeno va a ser el grupo carbonilo. Y este va a estar unido a un hidrógeno. Y por lo general en los aldehídos se va a encontrar en el extremo de la cadena. Y en el caso de las cetonas, el grupo carbonilo va a estar no necesariamente en la mitad, pero sí en el medio de la cadena. Aquí podemos ver algunos de los aldehídos y cetonas más comunes. Y en el caso de la nomenclatura de los aldehídos, se nombran por medio de los sufijos al, aldehído o carbaldehído, o bien por medio del prefijo formil, como grupo terminal de la cadena carbonada, o bien en relación con los nombres vulgares mediante el prefijo oxo, que representa el doble enlace con el oxígeno. Los aldehídos tienen por lo menos un átomo de hidrógeno unido al grupo carbonilo. El grupo restante puede ser un átomo de hidrógeno o cualquier grupo orgánico. Y se presenta mediante esta fórmula general. El grupo carbonilo siempre se halla en el carbono 1 y para nombrarlo según el sistema IUPAC se utiliza la terminación al, aunque también es frecuente encontrarlos con el nombre del alcano correspondiente unido a la palabra aldehído. Con frecuencia se utilizan los nombres comunes que aparecen abajo de los nombres IUPAC. Por ejemplo, en el caso del metanal también se puede llamar formaldehído. En el caso del etanal, acetaldehído. En el caso del propanal, propionaldehído y benzanaldehído. En el caso de que en la molécula existan enlaces dobles o triples, o sea, insaturaciones o sustituyentes, se debe comenzar enumerando desde el carbonilo y luego siguiendo en la cadena que contiene a la instauración o al sustituyente. El orden para nombrarlos es de acuerdo a la complejidad creciente y además indicando el número correspondiente a la insaturación, como podemos ver en los ejemplos. Y como nota tenemos que un grupo aldehído tiene prioridad sobre un doble enlace o sobre un grupo oxidrilo. En la nomenclatura de las cetonas podemos decir que estas se van a nombrar por medio del sufijo ona, el prefijo oxo, y el nombre de clase funcional cetona o en casos especiales el sufijo quinona. Estos se pueden nombrar por medio de nomenclatura por sustitución, en la cual se nombran añadiendo el sufijo ona o diona, entre otros, al nombre del hidrocarburo correspondiente a la cadena principal con elisión de la O si la hay antes del sufijo ona. Y en el caso de la nomenclatura radicofuncional, se nombran por orden alfabético los nombres de los radicales unidos al grupo del carbono con el doble enlace del oxígeno, seguidos de la palabra cetona. En las cetonas, el átomo de carbono carbonílico está unido a otros dos átomos de carbono, que en este caso serían, como vemos en la imagen, los grupos que están con la letra R. Y presentan esta fórmula general que podemos ver ahí. Según el sistema de la IUPAC, se nombran utilizando la terminación ona unida al prefijo que indica el alcano correspondiente al número total de carbonos de la cadena. La cadena carbonada se numera de forma que el carbono carbonílico tenga el número más pequeño posible. Los nombres comunes de las cetonas resultan de adicionar la palabra cetona a los nombres de los grupos alquilo o arilo, unidos al carbono carbonilo.
En otros casos se utilizan los nombres tradicionales. Bueno, compañeros, seguimos con la nomenclatura de los ácidos carboxílicos y derivados. Los ácidos carboxílicos constituyen un grupo de compuestos caracterizados por poseer un grupo funcional llamado grupo carboxili o grupo carboxí, que sería el COO hidrógeno. En el grupo funcional carboxílico coinciden sobre todo en el mismo carbono un grupo hidroxilo, que será el OH, y un grupo carboxilo, que sería el carbono y el oxígeno. Básicamente la estructura para reconocerlos es un carbono, dos oxígenos y un hidrógeno. Se representa de estas dos formas. En la nomenclatura IUPAC o sistemática se antepone a la palabra ácido, luego el nombre del alcano y la terminación es oico. Por ejemplo, en este compuesto se identificaría el ácido carboxílico, primero que serían esta parte de esta molécula, que serían un carbono, dos oxígenos y un oxígeno unido al hidrógeno. Primero se te pone el nombre del ácido, ¿cierto? Después sería el carbono. Como este solamente tiene un solo carbono, el carbono se llamaría metano. Y por último, se cambia la terminación ano por oico. Entonces quedaría de esta forma, ácido metanoico. En esta otra molécula, primero tendremos que analizar el nombre del alcano en base con los carbonos que tenga. En este caso son 5, entonces daría que se llamaría pentano. O sea, el nombre del ácido, ácido pentano, y cambiamos la terminación ano por oico. Entonces se llamaría ácido pentanoico. En esta observamos que al tener 3 carbonos se llamaría ácido propanoico, que sería la base del propano. Y esta otra se llamaría ácido propeico, aunque esta también tiene 3 carbonos, pero al tener un enlace doble se llamaría propeno y cambiaría a la base propeico. En la nomenclatura tradicional, los ácidos carboxílicos toman el nombre de acuerdo al origen de sus características. Por ejemplo, el ácido metanoico sería el ácido fórmico, el ácido etanoico sería el ácido acético, el ácido propanoico sería el ácido propiónico, el ácido butanoico sería el butírico, el propénico el acrílico y el ácido benzacarbonoxílico sería el ácido benzoico. Cuando hay sustituyentes se colocaría de esta manera: ácido, número y nombre del sustituyente, el hidrocarburo o nombre del alcano principal y la terminación oico. Por ejemplo, en este compuesto primero se contaría la cantidad de carbonos que hay, los que tienen la cadena más larga. En este caso solamente serían 5 carbonos, lo que daría el hidrocarbono principal se llamaría pentano. Se puede ver que en el número 3, en el carbono número 3, hay una terminación que sería el sustituyente, que sería bromo. Entonces quedaría así, por lo tanto, ácido 3-bromo pentanoico. En este otro vemos que hay 6 carbonos y en el cuarto carbono hay otro sustituyente. En este caso sería el cloro. Entonces quedaría, por lo tanto, de esta forma, ácido 4-cloro hexanoico. En los sustituyentes cíclicos, primero se coloca la palabra ácido, luego el nombre y nombre del sustituyente, luego el compuesto cíclico y luego el carboxílico. En este caso, el compuesto carboxílico, al tener un solo grupo carbono, se llamaría ácido benceno carboxílico. Y en este otro tendría 3 carbonos. Y en este caso, el anillo sustituyente del carbono número 3 correspondería
aciclopentil, por lo cual se llamaría ácido 3-ciclopentilpropanoico. Haluros de ácido o haluros de acilo son derivados de los ácidos carboxílicos halogenados. Al sustituir el grupo hidroxilo por el halógeno, el hidrógeno y el oxígeno siguen esta estructura. Se nombra sustituyendo la terminación ico de los ácidos por ilo, por ejemplo, ácido fórmico, afórmilo, acético o acetilo, propiónico, apropioilo, y comenzando por el nombre del compuesto, como se puede observar acá: cloruro de formilo, bromuro de acetilo. Esteres son compuestos orgánicos derivados del petróleo o inorgánicos oxigenados en los cuales unos más hidroxilos son sustituidos por un grupo alquilo o un grupo arilo. Aquí podemos ver la estructura y cómo se representa. Los esteres proceden de condensar ácidos con alcoholes y se nombran como sales del ácido al que provienen. Son grupos prioritarios frente a las aminas, alcoholes, cetonas, aldehídos, nitrilos, aminas y haluros de alcanoilo. Ácidos carboxílicos y anhídridos tienen prioridad frente a los esteres. Cuando el grupo ester va unido a un ciclo, esto se nombra primero el ciclo como cadena principal y se emplea la terminación carboxilato y alquilo. Por ejemplo, en esta podemos ver de dónde proviene la sal de ácido: metanoato de metilo. En esta observamos la prioridad que tiene frente a otros grupos, que sería hidroxubonato de metilo. En este podemos ver que tienen prioridad los grupos anhídridos y carboxílicos en esta parte de esta molécula. Y por último, vemos que el ciclo como cadena principal sería benceno carboxilato de metilo. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.